La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de advertencia a la líder de la oposición, María Corina Machado, y aseguró que no permitirá el ingreso de personas que busquen dañar Venezuela. Estados Unidos informó el jueves el levantamiento parcial del embargo sobre el petróleo de Venezuela, poco después de que el Parlamento de ese país reformó su ley de hidrocarburos que abre la industria al sector privado. El Departamento de Justicia publicó más de 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas al caso Epstein, en un intento de transparencia ante la presión de líderes políticos. Como un gesto humanitario, en medio del duro invierno que atraviesa Europa, las delegaciones de Rusia y Ucrania acordaron no atacar infraestructuras energéticas de sus enemigos durante una semana. Después de la reunión entre la líder opositora venezolana María Corina Machado y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington, en la que Machado pidió una transición real para Venezuela y respaldo para una salida democrática del país, la respuesta del gobierno interino en Caracas fue tajante y crítica. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acusó a quienes buscan influir desde el exterior de pretender perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo venezolano, y les lanzó un claro mensaje político y de soberanía. Hemos, a través del programa de convivencia democrática y paz, hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y habrá justicia. Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar. Aquí se aplicará la ley en respeto de la Constitución. La crítica de Rodríguez se enmarca en un contexto de tensión entre la administración venezolana y los interlocutores occidentales tras la captura de Nicolás Maduro, y los esfuerzos de figuras opositoras como Machado por participar en el proceso político desde el exterior. La oposición ha señalado la importancia de una transición que elimine al sector del régimen en el poder, mientras que Washington afirma que busca restaurar la democracia y apoyar la transición ordenada. Asimismo, Delcy Rodríguez subrayó la postura de su gestión frente a las insinuaciones del control externo tras la detención de Maduro en Caracas. Durante un acto ante empresarios, la presidenta interina respondió a los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y rechazó cualquier influencia extranjera sobre su gestión y defendió la legitimidad de su administración tras la detención de Maduro. Según la cobertura de Europa Press, la mandataria consideró las palabras de Bessent como poco pertinentes y hasta ofensivas, y afirmó que la dirección de Venezuela emana únicamente la voluntad popular. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo, sostuvo Rodríguez. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, le entregara el texto aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, en medio de una movilización de trabajadores del sector petrolero. Durante el acto, Rodríguez destacó que la nueva normativa lleva la impronta del comandante Hugo Chávez y refleja lo que calificó como la visión del futuro del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. En esta ley está la visión de futuro del presidente Nicolás Maduro, porque hay quienes piensan que esta ley la sacamos así, de repente. No, esta ley la habíamos estudiado ya, su reforma, junto al presidente Maduro, y yo me siento emocionada de poderle decir desde Caracas, su tierra natal: presidente Maduro, estamos cumpliendo con usted, estamos cumpliendo con la primera combatienta y estamos cumpliéndole al pueblo de Venezuela.
La reforma modifica la ley vigente desde el 2001, con cambios posteriores en el 2006, para abrir espacios a la inversión privada y extranjera en la industria petrolera, permitiendo la participación en actividades como exploración, extracción, transporte y almacenamiento, que hasta ahora estaban fuertemente controladas por el Estado. También incorpora mecanismos alternativos de resolución de controversias, como mediación y arbitraje e incentivos fiscales para atraer capitales, en un contexto de intentos de revitalizar el sector tras la caída de producción y sanciones internacionales. Este cambio legal ocurre en un momento de realineación geopolítica, con Estados Unidos mostrando interés en reactivar la industria energética venezolana y flexibilizando sanciones selectivas para facilitar inversiones y transacciones con la estatal PDVSA. A pesar de que el oficialismo presenta la reforma como una herramienta para modernizar y fortalecer el sector petrolero, analistas y opositores han planteado dudas sobre la transparencia del proceso y la capacidad de las nuevas reglas para atraer inversiones significativas sin un marco institucional más sólido. Estados Unidos informó el jueves el levantamiento parcial del embargo sobre el petróleo de Venezuela, poco después de que el Parlamento de ese país reformó su ley de hidrocarburos que abre la industria al sector privado. La Asamblea Nacional aprobó la reforma que echa por tierra el modelo impulsado por Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías y menos impuestos a los privados y cede el control estatal de la exploración. Poco después de su aprobación, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización del embargo que Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato. El Tesoro precisó que Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido a la jurisdicción de Estados Unidos. Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense. No autoriza ningún tipo de transacción relacionada con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. También hay restricciones sobre China. Toda venta a un país que no sea Estados Unidos deberá ser reportada previamente a Washington, indicó el texto. La relación entre los dos países dio un vuelco luego que el presidente Donald Trump ordenara un bombardeo a Caracas el 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y comenzó los acercamientos con Washington. El jueves, la mandataria habló nuevamente con Trump. Yo quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Trump anunció el jueves también su decisión de abrir todo el espacio aéreo comercial en Venezuela, cerrado durante el despliegue militar del año pasado. De igual manera anunció la reanudación de los vuelos entre ambos países, que cesaron en 2019. Rodríguez recibió el texto de la nueva ley de hidrocarburos que ella misma propuso durante una marcha organizada por el chavismo con trabajadores petroleros para celebrar su aprobación. La mandataria, que debe ahora promulgar la ley, señaló que la reforma significará un antes y un después para la industria de hidrocarburos de Venezuela. El verdadero salto. El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva según la cual Estados Unidos podría imponer aranceles por un monto no especificado a los países que vendan petróleo a Cuba. Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un estado de emergencia en relación con la amenaza excepcional que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el decreto. Washington reprocha a las autoridades cubanas alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbollah. Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia, al tiempo que propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas. El presidente estadounidense ya había advertido recientemente a La Habana que no habría más petróleo para Cuba sin un acuerdo con las autoridades. Después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.
La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria. Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace 3 años escasez de combustible, que tiene un impacto directo en su producción eléctrica. Vamos de este lado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió el viernes que la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a Cuba podría provocar una crisis humanitaria de gran alcance. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a las naciones que vendan crudo a la isla, una medida que Washington considera necesaria para su seguridad nacional y que el gobierno cubano calificó como un acto de agresión. Sheinbaum alertó en conferencia de prensa sobre las consecuencias directas de esta decisión. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. La mandataria informó que ordenó a su secretario de Relaciones Exteriores contactar de inmediato al Departamento de Estado estadounidense para conocer con precisión los alcances del decreto y exponer sus posibles efectos. Sheinbaum reiteró su solidaridad con el pueblo cubano, aunque subrayó que México también evaluará los riesgos para su propia economía, en un contexto marcado por tensiones comerciales con Washington y la próxima revisión del Acuerdo Comercial de América del Norte. Los envíos de petróleo mexicano a Cuba ocurren en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis energética, agudizada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro. Según el vicesecretario de Justicia Todd Blanche, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha finalizado la revisión exhaustiva de los registros vinculados al caso Jeffrey Epstein y desde este viernes ha comenzado la mayor divulgación de documentos del caso. Incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes que fueron confiscadas de los dispositivos de Epstein, pero que él no tomó o que alguien de su entorno no tomó, declaró Blanche. De acuerdo con Blanche, el volumen de información que se revelará es de proporciones colosales, más de 3 millones de páginas, 2.000 grabaciones en video y aproximadamente 180.000 imágenes. Esta revelación masiva podría ofrecer nuevas perspectivas sobre el alcance de las operaciones de Epstein, sus colaboradores y las posibles omisiones o encubrimientos en la investigación original. También se espera que arroje luz sobre las conexiones del acusado con figuras influyentes del ámbito político, financiero y social. Si algún miembro del Congreso desea revisar cualquier parte de la respuesta a la producción sin editar, puede coordinarlo con el departamento para hacerlo, y con gusto lo haremos, declaró Blanche en una conferencia de prensa. Durante meses, la publicación de estos documentos fue motivo de tensiones entre el Departamento de Justicia, diversos jueces federales y un grupo de legisladores que exigía mayor transparencia. Las presiones públicas y parlamentarias generaron un intenso debate sobre la necesidad de proteger ciertas identidades frente al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre uno de los mayores escándalos judiciales de las últimas décadas. La divulgación de esta información representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas, pero también podría reabrir viejas heridas y desencadenar nuevas investigaciones. La opinión pública seguirá de cerca este proceso mientras las víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos esperan que la verdad, hasta ahora fragmentada y protegida por el secretismo, comience por fin a emerger de forma clara y completa. Melania. Así se llama un documental financiado por Amazon que aborda la antesala de la investidura del presidente estadounidense Donald Trump en 2025, a través de la mirada de la primera dama. El documental se presentó el jueves en estreno anticipado en el hoy rebautizado Trump Kennedy Center, lugar de la élite cultural de la capital estadounidense. La película puede verse en salas de cine a partir del viernes y más adelante se publicará en la plataforma Prime Video. It's my life, so you will see everything, a lot of emotions. Es mi vida, así que lo verán todo. Muchas emociones, desde la celebración hasta la tristeza, pasando por la celebración, por supuesto, de la toma de posesión, el humor y la familia. Family. El presidente aseguró que la película es muy buena y muy glamurosa, y calificó a su esposa como una persona muy influyente y alguien en quien puede confiar. Según medios estadounidenses, Amazon habría invertido hasta $40 millones en el proyecto, de los que un 70% irían a la propia Melania Trump.
una suma muy superior a la oferta de Disney, que habría propuesto $14 millones. El mandatario estadounidense Donald Trump anunció el viernes que nominará a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. El gobernante republicano dijo que conoce desde hace mucho tiempo a Warsh, quien actuó como gobernador de la institución entre 2006 y 2011 y se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006. Trump aseguró que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor. Warsh, cuyo nombramiento debe ser confirmado por el Senado, debería reemplazar al actual presidente del Banco Central, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo. Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés. En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,5 a 3,75%. Warsh, oriundo de Nueva York, ha intensificado recientemente sus críticas a la Reserva Federal, respaldando muchas de las posiciones de Trump y su administración. Las miradas estarán puestas ahora en cómo defenderá la independencia del banco frente a la política. Irán advirtió el jueves que muchas bases estadounidenses están al alcance de sus misiles y que responderá de inmediato si Washington cumple la amenaza de atacarlo. El presidente estadounidense Donald Trump había exigido previamente un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, advirtiendo que el tiempo se acaba antes de un posible ataque que calificó de peor que el realizado en junio pasado. La advertencia se produce horas después de que los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaran designar a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. Hoy los ministros acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esto los pondrá al mismo nivel que Daesh, Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda, quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas. La medida europea incluye sanciones a 21 individuos y entidades, entre ellos altos mandos iraníes y líderes de los Guardianes de la Revolución, prohibiéndoles la entrada en la Unión Europea y congelando sus activos. Israel calificó la decisión de histórica, mientras que Irán la consideró un error estratégico que aviva el fuego. Sometido a creciente presión tras la represión de manifestaciones antigubernamentales que según ONGs dejó miles de muertos, Teherán mantiene un tono firme, aunque no descarta el diálogo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a mantener las conversaciones con Irán, especialmente sobre el programa nuclear, para evitar una crisis con consecuencias devastadoras para la región. We believe that it's important. Creemos que es importante que exista un diálogo que permita alcanzar un acuerdo en particular sobre la cuestión nuclear y que podamos evitar una crisis que podría tener consecuencias devastadoras en la región. El vicepresidente iraní aseguró que su país está dispuesto a negociar con Estados Unidos, aunque esta vez busca garantías claras. Mientras tanto, la vida en Teherán transcurre con normalidad, cafeterías y tiendas abiertas y tráfico en el centro entre pancartas progubernamentales. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que acordó con su par ruso Vladimir Putin que no atacará Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana. Yo personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana, y aceptó hacerlo. Y tengo que decir que fue muy agradable. Mucha gente dijo, no desperdicies la llamada, no lo vas a conseguir. Y lo hizo, y estamos muy contentos de que lo haya hecho. Al menos 6 personas murieron el jueves en una serie de ataques rusos en el sur y el centro de Ucrania, informaron las autoridades, mientras esperan el domingo nuevas conversaciones diplomáticas entre Moscú, Kiev y Washington. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves que confiaba en que Estados Unidos ayudara a asegurar una pausa de una semana en los ataques rusos contra la red energética de Ucrania debido a una ola de frío en los próximos días.
Agradecemos a la parte estadounidense sus esfuerzos para detener los ataques contra el sector energético en este momento y esperamos que Estados Unidos pueda garantizarlo. Hoy hubo una declaración del presidente de Estados Unidos. La situación real en nuestras instalaciones energéticas y en nuestras ciudades lo demostrará. Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania han dejado a millones de personas con interrupciones en el suministro de luz, calefacción y agua en medio de temperaturas gélidas, empujando a este país devastado por la guerra de 4 años hacia una crisis humanitaria. Trump explicó durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que hizo la petición a Putin debido al frío excepcional del invierno en Ucrania, donde la agencia meteorológica estatal pronosticó una caída drástica de las temperaturas, hasta llegar a 30 grados bajo cero en los próximos días. No hubo reacción inmediata del Kremlin, pero Trump dijo confiar en que Putin cumplirá el acuerdo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este viernes que su país se sumará a la tregua de una semana en los ataques contra infraestructuras energéticas, luego de que el mandatario ruso Vladimir Putin prometiera en la víspera detener este tipo de ofensivas. La decisión ucraniana llega tras los contactos diplomáticos en los que también participó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había informado públicamente sobre el compromiso ruso como un gesto humanitario y un primer paso hacia la desescalada del conflicto. Agradecemos a la parte estadounidense sus esfuerzos para detener los ataques al sector energético en este momento y esperamos que Estados Unidos pueda garantizarlo. Hoy hubo una declaración del presidente de Estados Unidos. La situación de esta noche y en los próximos días, la situación real en nuestras instalaciones energéticas y nuestras ciudades lo demostrará. Esta es una tarea extremadamente difícil, dada la magnitud de los ataques rusos. En la conferencia telefónica de hoy, la mayoría de regiones informaron de problemas, con números significativos de corte de electricidad a diario. Se están realizando los máximos esfuerzos. La situación más difícil, como antes, se da en Kiev, especialmente en lo que respecta a los problemas de calefacción. Más de 450 edificios de departamentos en varios distritos de Kiev se encuentran sin electricidad, calefacción, la mayoría de ellos después de las huelgas. Zelensky señaló que Ucrania respetará la tregua siempre y cuando Rusia cumpla efectivamente con lo acordado, subrayando que la protección de la infraestructura energética es clave para la población civil, especialmente en pleno invierno. En un mensaje a la nación, el mandatario ucraniano afirmó que su país mantiene el derecho a responder si se registran nuevos ataques, y recalcó que Kiev seguirá documentando cualquier violación del compromiso asumido por Moscú. La tregua se centra específicamente en instalaciones energéticas, uno de los principales objetivos de los bombardeos rusos durante los últimos meses, que han provocado cortes de electricidad, calefacción y agua en varias regiones de Ucrania. Autoridades ucranianas destacaron que una pausa en este tipo de ataques permitirá aliviar la presión sobre los servicios básicos y facilitar las tareas de reparación urgentes, aunque advirtieron de que no se trata de un alto al fuego en general. Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Estas declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron un escándalo esta semana en Colombia. La Confederación Evangélica del país sudamericano manifestó que las afirmaciones del mandatario izquierdista tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica, a la vez que constituyen una falta de respeto hacia Jesucristo. Por su parte, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica instó al respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias. De acuerdo con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida en celibato, por lo que no tuvo relaciones sexuales ni vínculos sentimentales. Las declaraciones de Petro han sido criticadas en un país en el que casi el 80% de los 50 millones de colombianos se consideran católicos y un 10% profesan otras ramas del cristianismo. Él habló cosas que no habían de ser porque estaba contra la iglesia y contra todas las iglesias y habló contra un ser muy sagrado que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey de la tierra y el mundo. No me parece un disparate, pero no me parece apropiado para el presidente hablar de eso en público. De nuevo, si es su opinión personal, que la conserve personal. Y está bien, está permitido lo que dijo Gustavo Petro, porque pues Dios es amor. ¿Quién realmente nadie está juzgando o puede tener el derecho de juzgar ni a Gustavo Petro ni a nadie por opinar
Petro se declara católico, aunque no practicante. El presidente fue educado en un colegio católico y ha manifestado su admiración por la teología de la liberación, que en América Latina abogaba por la defensa de los pobres y tenía coincidencias con ciertas corrientes del marxismo. La Corte Suprema panameña anuló el jueves la concesión por la que la compañía hongkonesa CK Hutchison operaba 2 puertos en el Canal de Panamá. El Pleno del Alto Tribunal declaró inconstitucionales las leyes mediante las cuales la filial PPC controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas del canal. El fallo se produce en medio de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de recuperar esa vía que Estados Unidos construyó y cedió a Panamá, al asegurar que está controlada por Pekín. La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó 2 demandas al considerar que la concesión era inconstitucional y se habían generado irregularidades. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, había opinado también en varias ocasiones que la concesión, que en 2021 se había renovado por otros 25 años, era fruto de un contrato leonino y contrario a los intereses nacionales. PPC declaró el viernes que el fallo carece de base jurídica y pone en peligro no solo su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen de su actividad. La empresa en cuestión ha emitido un comunicado en el que afirma que la sentencia es contraria a las leyes en virtud de las cuales Panamá aprobó los derechos de franquicia pertinentes y que la empresa se reserva todos los derechos, incluido el de emprender acciones legales. China tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas. El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025, con la intención de ceder su participación en esas terminales panameñas a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock. Todo ello como parte de un paquete valorado en $22.800 millones. La operación fue vista entonces con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar a sus intereses globales. Pekín llamó a las partes a actuar con cautela, so pena de consecuencias legales si procedían sin su autorización. En las empinadas calles de un populoso barrio de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de drogas son cotidianos y sus víctimas tienen una doliente en común: Maureen Jiménez, quien ayuda a sepultarlas sin preguntar si eran inocentes o no. Aunque uno como líder le ha tocado ir a apoyar familias, cómo poder enterrar un familiar que se lo mataron, tal vez con 14, 15 años, es muy difícil. La creciente violencia está en el centro de las elecciones presidenciales del domingo en Costa Rica, considerado por décadas uno de los países más seguros de Latinoamérica. La candidata oficialista y favorita Laura Fernández culpa a las autoridades judiciales de que los delincuentes no estén presos y ofrece medidas de mano dura vigentes en El Salvador de Nayib Bukele, que sus rivales ven como una amenaza a los derechos humanos. Al margen del duro debate sobre cómo afrontar la crisis, Maureen, líder comunal de 54 años, solo quiere que paren los asesinatos de jóvenes. Solo el año pasado ayudó a enterrar a una veintena de muchachos cerca de la montaña donde se levantan varios precarios o asentamientos informales de Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país. Porque eran demasiados los jóvenes que mataban y tenía que ir al lugar, a veces los papás no sabían leer, escribir, acompañarlos al forense a recoger el cuerpo, no tenían cómo enterrarlos. Te hablo de lugares en la montaña, un precario, que había que subir hasta 700 gradas, entonces el cuerpo no lo podían sacar hasta que no hubiera un ataúd y la persona no tenía ni 100 colones. 7 de cada 10 asesinatos están ligados al narcotráfico en Costa Rica, donde la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019. Esas muertes son resultado de disputas entre bandas por la venta de drogas en barriadas, una vertiente del narcotráfico en Costa Rica, que pasó de ser puente a centro logístico para cárteles de Colombia y México. Estamos hablando que desde hace bastantes años se ha generado anillos de miseria en las ciudades, que ha generado que el crimen organizado se arraigue ahí y que tome el control de algunas zonas del país y genere todo este tema de violencia y todo este problema social.
Mafias locales almacenan la cocaína y en los puertos la camuflan en contenedores de productos de exportación, una modalidad que el país, con costas en el Pacífico y el Caribe, combate con escáneres insuficientes, según el director del organismo de investigación judicial Michael Soto. Pero la cuota de sangre no la ponen grandes capos, sino sectores empobrecidos de este país de 5.200.000 habitantes, que se cuenta entre los más desiguales de Latinoamérica. A diferencia de otros países de la región donde hay grupos muy consolidados, por ejemplo, pongo el caso de las pandillas centroamericanas, en Costa Rica no existe eso, sino que son grupos que mutan, cambian, se transforman, cae el cabecilla y prácticamente el grupo se transforma en el sentido que uno de los mismos sujetos base o soldados pasan a tomar el liderazgo. Para Soto, la solución exige dar bienestar a las comunidades vulnerables, pero de ello se habló poco en la campaña electoral. El pueblo de Costa Rica abrió los ojos. La conservadora Fernández prevé más bien una megacárcel inspirada en la prisión para pandilleros de Bukele y estados de excepción en zonas marginales. Sus adversarios plantean reforzar la vigilancia policial y naval y frenar los recortes de presupuesto a la seguridad realizados por el saliente mandatario Rodrigo Chávez, en medio de un enfrentamiento con el Poder Judicial. Varios incendios forestales continúan afectando la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, que hasta el jueves ya consumieron al menos 45.000 hectáreas de bosque. Cientos de brigadistas trabajan sin descanso para evitar que las llamas lleguen a zonas pobladas, tras un breve respiro causado por lluvias leves en los últimos días. El Parque Nacional Los Alerces, un bosque andino con lagos de origen glaciar, es el más afectado, con unas 20.000 hectáreas ya arrasadas, según el último parte oficial. Pese a las lluvias recientes, el fuego no se extingue y la temperatura fresca permite únicamente que los brigadistas avancen en tareas de contención, explicó Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencias. En la región trabajan cerca de 450 brigadistas apoyados por 19 medios aéreos. Una de sus principales estrategias es trazar cortafuegos para proteger las áreas habitadas. El incendio, iniciado por un rayo el 9 de diciembre dentro del Parque Nacional, se descontroló en las últimas semanas y se aproxima al norte de Cholila, una localidad chubutense de unos 2.800 habitantes. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la alerta roja continuará hasta el viernes debido a altas temperaturas y vientos fuertes. Otro frente entre Puerto Patriada y Epuyén abarca 22.300 hectáreas y se encuentra contenido en un 85%. La emergencia no se limita a Chubut, también afecta a provincias vecinas como Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Los gobernadores patagónicos solicitaron al Congreso que declare la emergencia ígnea para reforzar la capacidad de respuesta ante los incendios. Han pasado 5 años desde el golpe de Estado que la Junta Militar Birmana llevó a cabo el 1 de febrero de 2021, terminando así con la transición democrática en el país, un lustro en el que han intentado ganar legitimidad y reconocimiento internacional a toda costa. El movimiento más reciente fue la realización de unas elecciones que concluyeron el pasado domingo, después de 3 rondas, comicios que sin sorpresa dieron la total ventaja al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, brazo político de los militares que se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en lisa, por lo que podrá imponer sin problemas al nuevo presidente. El ejército, que mantiene varios frentes abiertos contra guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos por todo el país, prepara la instalación de un nuevo parlamento plegado de exmilitares, varios de ellos sancionados en Occidente por reprimir a la oposición. Respaldado por China y Rusia, el golpista Min Aung Hlaing busca con esta apuesta una aproximación a Occidente, que cerró filas desde el golpe a favor del gobierno depuesto, formada por la Liga Nacional por la Democracia y liderado por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde la Sonada. Organismos como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha rechazado estos comicios, calificándolos como un motivo más para agravar la violencia y la polarización social, mientras que países como Dinamarca, Países Bajos, Finlandia y Suecia han decidido cerrar sus embajadas en el país este año.
La impopularidad de estas votaciones también se ha extendido a los vecinos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la que pertenece Birmania, quienes subrayaron durante una reunión del jueves, sin la participación de la Junta, la importancia de celebrar unas elecciones libres, inclusivas y creíbles. Una vez se nombre presidente, se espera que los militares anuncien medidas y nombramientos que darán pistas sobre las intenciones con las que arrancará esta nueva fase, aún con numerosos territorios bajo el conflicto entre el ejército, guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.